La muerte de un hijo, especialmente el propio, es algo que a la mente humana le resulta muy difícil comprender. Parece que es algo que va en contra de la naturaleza. Nancy O'Connor. Esto es la tercera temporada de Pérdidas y un montón de híjoles. Porque esta temporada tendrá un toque diferente. Nos sumergiremos en conversaciones genuinas con expertos que se sincerarán sobre el tema que a muchos nos afectan en algún momento de la vida. Prepárense para un espacio donde las experiencias reales y las palabras honestas se mezclan, ofreciendo reflexiones útiles sobre las cuestiones que a muchos enfrentamos en algún momento. Este podcast es más que un proyecto, es una invitación a unirte a nuestra familia y ser parte de esta comunidad que busca comprender, sanar y crecer juntos. Porque, híjoles, el primero te revela aquello que desconoces. En el segundo, te da la impresión de que ya posees todo el conocimiento. Y el tercero constantemente modifica las interrogantes que plantea. Gracias por ser parte de Pérdidas y un montón de híjoles. Bienvenidos a este capítulo. Hoy me da mucho gusto recibir a un gran amigo, Carlos Astudillo, como coanfitrión, porque mi hijo no se encuentra, ustedes ya lo saben que no anda por aquí, y Carlos me va a ayudar, me va a acompañar en muchos de estos capítulos que estamos preparando para ustedes. Y le doy la bienvenida a una amiga hermosísima, a la que quiero mucho y hace muchos años, Ivonne Bulnes, bienvenida. Gracias. Nos da de verdad pues una emoción maravillosa el tenerte aquí con nosotros. Sí, pues muchas gracias, Claudia, porque pues a mí me encanta, ¿no? Compartir un poco de algo de mi experiencia. Así es, ahorita pues vamos a empezar a tocar el tema, porque es un tema delicado, muy delicado, y vamos a platicar de él con mucha delicadeza, pero desde el fondo de nuestro corazón, con lo que sabemos, por lo que hemos estudiado, sabiendo que no es nada fácil hablar de la pérdida por muerte de un hijo. Nosotros que nos dedicamos a esto, porque Ivonne, además de ser maestra, es una gran tanatóloga, sabemos perfectamente que en los procesos de duelo no podemos brincarnos cosas, no podemos escondernos de lo que va sucediendo. Para poder atravesar por ese dolor y para poder afrontar ese dolor, hay que vivirlo. Entonces, abordemos ya el tema, Ivonne. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil el proceso de duelo por muerte de un hijo? Ok, pues para empezar, pues nos han enseñado que hay un orden biológico, ¿sí? Para empezar, ¿no? Entonces, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Yo siempre digo que en la primaria me engañaron porque claro, a mí me enseñaron que ese era el proceso de vida y pues no es cierto, ¿no? Todo mundo, desde bebés en gestación, fallecen y en cada momento hay una muerte, ¿no? Entonces es mucho más, cuesta más trabajo asimilar una pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque no es lógica la pérdida, ¿sí? No es lógica. Y luego estamos también con la idea de que los hijos son los que nos van a enterrar a los padres, sí. ¿sí? Entonces, cuando es al revés, cuando cada uno de nosotros velamos a un hijo, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y otra parte importante también sería que no nos enseñan que el dolor es parte de la vida. Así es. ¿Qué pasa cuando un niño chiquito se cae? Sí. Se lastima, no se abrió, ¿verdad? Pero le dices, no pasa nada. No pasó nada, ya vete, porque me duele que esté llorando, ¿no? No pasa nada, vete. Entonces, desde ahí le estamos negando que sientan. Que hay dolor, ¿sí? Entonces, pues no tenemos permitido sentir dolor. Así es. Cuando el dolor, como dijiste, es parte de la vida. Es parte de la vida. Y es desde niños. Siempre vamos a tener, desde niños tenemos muchas pérdidas y todas duelen. Pero no debemos de sentir. Uh-huh. Sí, debemos ocultar el dolor. Exactamente. Es algo que nos enseñan desde pequeños. Sí. Fíjate que esto que decías ahorita del ciclo de la vida, efectivamente yo lo digo muchísimo cuando doy alguna plática o algún taller.
hasta tengo un videíto en el que ponen, ¿no? Nace el bebé y luego ya el niñito andando en bicicleta y luego ya es adolescente y ya encuentra a la pareja, hasta que se hace viejito y entonces ya toma un camino diferente. Y les digo, quiero que vean esto porque esto no es la realidad de la vida. La vida no siempre es así. En el momento en que se da la vida, puede existir la muerte. Claro. Pero eso nadie nos lo explica. No hay quien nos diga que así va a ser. Y del dolor, ¿no? Fue el ratón, nos distraemos. Ay, este escalón grosero, pégale porque él te hizo daño. De hecho, a los niños, si pierden una mascota, se las cambiamos. Se las cambian. ¿No? Sí, sí. O les decimos, a mí me pasó con uno de mis hijos, se perdió. Sí. Un conejo, se perdió. Fue tal el berrinche que acabé diciéndole, se murió, ¿entendiste? Se murió. Digo, no fue la forma más adecuada, pero finalmente yo no sabía hablar tampoco de la muerte, porque esa es otra parte. Sí. Es un tema tabú que nadie se anima a hablar. ¿Por qué? Porque atraigo la muerte, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, una cuestión muy interesante de lo que mencionas. Quizás sea una cuestión de sensibilidad moderna, porque en la historia me parece que hemos sido más conscientes de esto que tú dijiste que es muy acertado. Hay ciclos, hay realidades, está la vida, pero también está la finalización de la vida y desde siempre las culturas supieron enfrentar esa realidad, pero pareciera, Ivonne, que modernamente hemos perdido esa perspectiva, esa familiaridad con los ciclos universales, con los ciclos eternos, con los ciclos de la vida, pero también de su finalización. Me gustaría que profundizaras un poco más, porque me parece que es un tema de sensibilidad moderna. Sí, de hecho, la naturalidad de la muerte, pues, digo, hasta los niños participaban, ¿no? Velaban al fallecido en sus casas. Ahí estaban, o sea, era algo natural, pues se murió y ya, o sea, se lloraba, lo normal, ¿no? Porque pues duele. Pero la naturalidad de la muerte se fue perdiendo conforme empezó a existir los hospitales, ¿no? Que empezaron a confinar a los enfermos a los hospitales y allá empezaron a fallecer. Entonces, la naturalidad de la muerte se fue perdiendo por eso. ¿Sí? Qué interesante, porque eso modifica mucho nuestra sensibilidad de vida. Es decir, nos va alejando de una realidad que ha sido más frecuente y más familiar en el pasado. La dureza del dolor, de la pérdida, pero también la experiencia de levantarte y convertirte en alguien que sobrevivió al dolor y a la pérdida. Pareciera que estábamos mejor preparados en el pasado por esto que tú acabas de decir. Esta familiaridad que la vemos en todas las culturas, en Oriente, en Occidente, en el pasado, con los ciclos naturales de lo que nos pasa. Y la vida generalmente es sufrimiento y es alegría, y es dolor y es placer y es eros y es tánatos, es lo que es. Pero pareciera que, como bien dices, desterramos ciertas realidades incómodas, generamos tabúes. Pienso en ese miedo a hablar de lo que va a suceder, que se puede convertir en una cuestión social. De esto no se habla, no lo hablemos. Así es. Hasta hay pacientes ya en etapa terminal que los familiares el paciente quiere hablar de algo para ahora que fallezca. No hables de eso. Sí, la familia les dice que no. Lo callan, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también. ¿Cómo veo yo hoy la muerte? ¿Cómo hablo hoy de la muerte? Y eso lo transmito. ¿A quién? A las siguientes generaciones. A mí no me enseñaron a hablar de la muerte, por eso no supe decirle a mi hijo que su conejo se había muerto, ¿no? Pero ¿cómo lo explicas? Ahora sí, Ivonne, ya en tu experiencia como tanatóloga, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y cómo se enseña que es una realidad que tarde o temprano todos debemos de afrontar? Y además de afrontar de una manera propositiva, de una manera resiliente. ¿Qué es para ti la vida? ¿Qué es la muerte?
Pues para mí es una experiencia que venimos a vivir para evolucionar como almas. Este es mi concepto, ¿sí? Y la muerte es el regreso a casa. Para mí, la muerte no existe. ¿Por qué? Porque se continúa, ¿no? O sea, regresamos a un lugar de donde venimos y esto que se llama tierra o este plano terrenal es escuela, ¿sí? Entonces, por eso, para mí, la vida está llena de pérdidas. ¿Por qué? Porque las pérdidas son las que nos hacen despertar, nos hacen cambiar, nos hacen tener otro enfoque de muchas cosas y son oportunidades para ser una mejor versión de nosotros mismos. Qué maravilla. Esa cuestión de la mejor versión, porque te condiciona para tener una vida más plena. Al final de cuentas, si sabes que hay una finalización, tienes que aprovechar ese momento que se te dio, del que dispones de existir, para ser la mejor versión de ti mismo. Eso es una condicionante extraordinaria, positiva. Así es. Así es. Lo que pasa es que fíjense, si hablamos de pérdida de un hijo, aquí sucede lo que hablábamos al inicio. Los papás no estamos listos para enterrar a nuestros hijos. Hay papás que por supuesto se enfrentan a frases, porque aquí sí digo no afrontan, enfrentan una cantidad de frases de por qué es. Se preguntan muchas cosas, pero ¿por qué si yo soy el grande? Porque esto ya viene como grabado en nosotros. Antes se aceptaba de otra forma, pero en la actualidad no es así. Como tú decías, los hospitales, la medicina, el avance en la medicina hacen que ahora la muerte sea un reto, que la gente no muera, aunque es una condición inexorable humana. Pero queremos alargar y queremos que nuestros seres queridos no mueran. Ahora, la muerte de un hijo hace que las personas que lo viven, y eso, si tú nos permites, me gustaría que nos hablaras, porque tú has vivido esto no solo como tanatóloga, sino también como mamá. Uh-huh. Hace que ignoren sus sentimientos. No pueden con esos sentimientos, les es muy complicado, quieren. Hay cosas que quieren hacer. A mí muchas personas llegan y me dicen, Clau, es que de verdad no es que ignore a mis otros hijos, no es que no los ame profundamente, pero es que jamás mis hijos van a ocupar el lugar del hijo al que perdí, o a mi hija, uh-huh, o a mis hijos, porque también he tenido personas que han perdido a 2 o 3, ¿no? Y me dicen, es que no porque tengo a este hijo, yo puedo olvidar a los otros o hacer como que no murieron. Y hay un choque enorme en lo que sucede en nuestra mente, con lo que sucede en el corazón, en el cuerpo, y yo les digo hasta en el espíritu. Así es. ¿Cómo es el proceso, cómo se vive el proceso de duelo por muerte de un hijo? Ok, pues mira, yo con las herramientas que tengo, mi experiencia de vida, no supe hablar de la muerte, no me enseñaron a hablar la muerte. Tuve una hija especial, Alejandra, que pues por ella estoy aquí, ¿verdad? Y por mis otros 3 hijos, Carlos, Juan Pablo y Andrés, ¿no? No los voy a dejar de mencionar porque pues, han sido mi fortaleza para transformar todo lo que he vivido en servicio, ¿sí? Cuando ella fue especial, entonces desde que nació tuve muchas pérdidas con ella, ¿no? De que va a ser un bulto, no pierda su tiempo, o sea, de esa insensibilidad de médicos. Conforme fue pasando el tiempo, la verdad es que rebasamos expectativas. O sea, ella rompió expectativas de los médicos, uh-huh, pudo hacer mucho más cosas de las que nos diagnosticaron, pero a los 20 años desarrolló una enfermedad pulmonar crónica degenerativa terminal, ¿no? Entonces ahí fue donde a mí me cayó el 20 de decir, hasta ahora, ¿qué voy a hacer con esto, no? O sea, vencí muchos retos, pero ahora, ¿qué voy a hacer si mi hija se está muriendo, no? Y me dieron 5 años, le dieron 5 años de vida, y entonces fue que me metí a estudiar la tanatología. Con la tanatología yo adquirí herramientas que me ayudaron a acompañarla, a no dejar nada pendiente, ¿sí? Pero eso no significa que el día que Ale murió, no haya dolido. Claro. ¿Sí? Entonces, fallece, fue una muerte esperada, que eso también tiene mucho que ver, ¿sí?, cómo vivir el duelo, si fue esperada o inesperada. La mía fue esperada, ya hasta pedía yo, pues ya que descanse, ¿no? Sí, porque ya estaba sufriendo.
Y entonces, es cierto, es tan desgarrador el dolor por muerte de hijo, que si no puedo yo ayudarme a mí misma, no puedo voltear a ver a mis hijos. Claro. No se puede. O sea, de verdad no se puede, ni con herramientas, ni con algo esperado. ¿Qué hice? Pues cada quien vivió su duelo como pudo, de mis hijos, ¿no? O sea, yo viví, iba a trabajar, regresaba y yo dormía mucho y era un cansancio horrible. Lo que sí, que como yo ya sabía la importancia de cómo manejar las emociones o cómo vivir las emociones, fui avanzando, ¿no? Yo lloraba, estaba enojada, escribía, ¿sí? Y entonces, fíjate, un día leí un libro de Isabel Allende, el de Paula, no sé si lo han leído, Sí. que ella acompaña a su hija en una etapa terminal. Sí. Yo ahí me di cuenta de que no estaba yo sola, que no estaba mal lo que estaba yo sintiendo, porque de esos conflictos de le pido a Dios que ella se la lleve, pero como le estoy pidiendo que se la lleve, ¿no? De esas culpas que vamos creando por todas las emociones que vamos viviendo. Entonces, para mí esa fue una catarsis. Para mí fue una catarsis de decir, esto, el vivir, el saber que alguien más te puede entender, es maravilloso. Sí, claro. Entonces, sí, yo sí me permití estar triste, estar enojada, estar conmigo un tiempo. ¿Y cuál tiempo? No hay un tiempo específico en un duelo por muerte de hijos. No se vive como lo dicen, ¿no? Que aproximadamente 2 años, depende en circunstancias. No, puede ser, es más largo. ¿Por qué? Pues porque no es un duelo esperado, no es algo que se espere vivir, ¿verdad? Pero sí se puede, o sea, si uno aprende a manejar las emociones, entonces sí se puede avanzar y sí se puede transformar ese dolor en amor. Claro. ¿Sí? Entonces yo viví así mi duelo, o sea, sí me permití estar mal, no tener ánimo. De hecho, tuve una pérdida social importante porque yo sentía que nadie me entendía. Échale ganas, empiezan con las frases, ya descansó, está mejor que aquí, ¿no? Sí. Pero todas esas frases, cuando uno está vulnerable, lastiman más de lo que te pueden ayudar. Claro, ya después dices, pues ya descansó, pues sí, ya descansó, ya no sufre, sí, ya no sufre. O sea, ya hasta esa parte me da tranquilidad el saber, ¿no? Pero en el momento en que esté el dolor, no hay ninguna palabra que ayude a mitigar el dolor. No. No hay. No las hay. Al contrario, fíjate, yo me he dado cuenta que las frases, lejos de ayudar a la persona, de pronto la van sumiendo en un sufrimiento del que les cuesta mucho trabajo salir. Porque son muchos los factores que intervienen frente a cualquier pérdida, pero con la pérdida de un hijo, es inexplicable. Sí, y además te dicen, échale ganas, ¿no? Y yo digo, a ver, con el dolor tan fuerte que es, pues, saber que tu hijo murió, el abrir los ojos cada mañana es echarle ganas. Ya es echarle ganas, claro. El levantarte es echarle ganas. Sí, bañarte es echarle ganas. Así es. ¿Por qué? Porque uno está muerto en vida. Sí. O sea, de verdad, uno se muere en vida. Sí. Oye, Ivonne, dijiste catarsis y eso creo que es muy importante porque nos da una pista muy útil para todos los que eventualmente todos vamos a tener que afrontar el dolor y la pérdida. En la catarsis hay liberación y me parece que hay un tema de sentir con el otro. Para los griegos era muy importante el arte en el sentido de que es una herramienta para sentir el sufrimiento del otro, un vehículo de comunicación, un vehículo de transmisión de emociones de otros para sentirlas como propias. En este sentido, ¿habría una manera de favorecer la catarsis desde tu experiencia o las experiencias que has conocido que fuera más fácil o accesible como el arte, por ejemplo? ¿Te ayudaría en ese sentido a entender las experiencias de los otros, el ver en una obra de arte las emociones que tú estás sintiendo y poder proyectarlas? Y eso podría abrir
la llave a una liberación, a un desahogo, Claro. a una liberación del sufrimiento. ¿Tú crees que eso Sí, eso de puede hecho ser? el arte está comprobado que ayuda a transmutar emociones, ¿sí? Yo una vez en el grupo que tengo los puse a dibujar mandalas y ahí hubo personas, papás, que no habían podido llorar y ahí pudieron desahogarse. Ahí, dibujando un mandala con intención, ahí desbloquearon el llanto. Ahora, la escritura también es otra herramienta buena de transmutar, de soltar, ¿sí? También se les recomienda que vayan escribiendo un diario, que vayan escribiendo cómo se sienten, porque eso ayuda bastante a... dicen que la mano está conectada al corazón y entonces a la hora de escribir tú conectas con esto, ¿sí? Entonces sí, por supuesto que el arte ayuda muchísimo. Y los tibetanos también tienen la herramienta de los mandalas para sanar, para transmutar emociones. Okay. Entonces sí está comprobado que ayuda a sanar muchas enfermedades. El arte. Sí, nosotros, yo en tanatología lo utilizo mucho, el dibujo, los mandalas, la música, ir a exposiciones de pintura, hay muchas cosas que... Hasta ver películas que te conecten con tu dolor, que te hagan llorar, todo eso te ayuda a descargar. Sí, lo que pasa es que la persona, fíjate, sucede lo que tú decías, se aísla y a la persona... en este caso, pues si son mamás o papás, les da miedo hablar de su hijo. Les da miedo porque no saben qué es lo que les va a decir el otro. Y les da muchísimo miedo. A mí me dicen, Clau, es que mejor no salgo. Mejor ya estoy súper aislado. Me quedo en mi casa. No quiero ver a nadie. Porque todo lo que me dicen, sé que me lo dicen porque me quieren. Sé que me lo dicen con una muy buena intención. Pero como no estamos preparados para acompañar este tipo de dolor, ¿qué sucede? Que decimos frases al aire. Así es. De échale ganas, ¿no? Y cuando levantarme está haciendo para mí echarle ganas. Sí. ¿No? Así, entonces te están diciendo que no estás haciendo bien. No estás bien, no lo estás haciendo bien, porque pues te quieren dar frases motivadoras. Y lejos de motivarte, te vas hundiendo en ese sufrimiento, porque dices, además, no estoy haciendo las cosas correctas. ¿Qué es lo que los demás ven? ¿No? Es que, qué barbaridad, ya pasaron 3 meses, cuando esa mami vivió a lo mejor con su hijo 30 años, 40, 50, porque... O días. O días, porque estaba recién embarazada y perdió a su bebé, o su bebé nació y murió. Fíjate y todo eso duele. Sí, y fíjate, una de las cosas por las que yo me aislé fue que sentía que no me entendían. Si yo decía es que estoy muy triste, no puedes estar triste. O sea, te ayudan a negar, o sea, no quieren negar lo que estás sintiendo. Sí. Y es una necesidad conectar con lo que estás sintiendo, ¿sí? Entonces, como no te permiten sentir o estar enojada, estar triste o llorar, entonces mejor te aíslas. Así es. Sí. Porque es una necesidad que tenemos para poder ir sacando ese dolor. Sí. Quienes viven un proceso de duelo por muerte de su hijo, ¿qué es lo que necesitan de su entorno? Porque además hay personas muy cercanas, ¿no? Hay personas que van a estar acompañando, mismos familiares, porque también la abuelita perdió al nieto, ¿no? El tío perdió al sobrino. Así es. O a la sobrina. Hay personas que están muy cercanas a la pérdida y otras que están a lo mejor un poquito más afuera. ¿Qué se necesita de ellos? Y por lo general la gente cercana es la que menos ayuda porque no saben, ¿sí? Entonces dicen, la familia se vuelve extraña, los extraños se vuelven familia, ¿no? ¿Qué necesitamos? Que nos permitan sentir, que nos escuchen, que nos dejen desahogarnos, de decir, es que quisiera morirme yo también, no es que yo vaya a hacer algo, pero es un sentir, es tan desgarrador el dolor, es un sentir. Entonces, pues sí, me quisiera morir también, o yo quisiera estar con mi hijo allá abajo, ¿no? Enterrado, sí, claro. ¿Sí?
pero para la gente le cuesta trabajo escuchar eso, ¿sí? Sí. Entonces, no digas eso, a ver, es mi sentir. Sí. No voy a hacer nada, pero es mi sentir, ¿sí? Entonces la mejor compañía o acompañamiento es en silencio, presencia, escucha y, por ejemplo, si hay una mamá que tiene hijos chiquitos y perdió a uno de los hijos, pues ¿cómo la puedes ayudar? Haciéndote cargo de repente de los otros hijos, ayudándola a ir a recogerlos al colegio, llevándoles un súper o llevándoles la comida, no te preocupes hoy por guisar o vénganse a comer acá, ¿no? O sea, hay muchas maneras de ayudar. No, tenemos la creencia de que con palabras podemos ayudar y es lo último. O sea, esto es ante cualquier duelo, ¿no? Sí. Pero con los padres, pues sí, o sea, y sí, algo que nos ayuda, fíjate, a la gente le da temor hablar de nuestros hijos que fallecieron. Exacto. Pero si supieran que cuando hablan de ellos nosotros sentimos bonito. Sí. Sentimos bonito porque sentimos que los recuerdan, los sentimos presentes, los sentimos vivos, ¿sí? A mí me pasa que luego me preguntan, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Yo en mi mente digo, tienen un problema, porque yo no niego a mi hija. Claro. O sea, yo digo, pues tengo 4, ¿no? Sí. Alejandra, mi hija, que ya falleció, y se incomodan y cambian el tema, Sí. y pues sí, pero no pasa, o sea, ya lo tengo trabajado, ya es un proceso que ya está transformado y pues sí, no la voy a negar, ¿no? Y luego ya menciono a mis otros hijos, ¿no? Pero sí la gente se incomoda cuando saben que perdiste un hijo. Uh-huh. Pero que no tengan miedo de hablar, de preguntar, claro, cosas. O la gente que la conocía, pues el decir, ay, hoy me acordé de tu hija, hoy era su cumpleaños, ay, fíjate que me pasó esto y me acordé de tu hija, ¿no? Es bonito, se siente bonito que lo recuerden. Claro. Porque por lo general nadie te vuelve a mencionar a tu hijo. Así es que nos da miedo porque Así no es. sabemos si estamos haciendo daño o estamos haciendo bien. Sí, porque puede haber preguntas morbosas o no, Sí. pero el decir, oye, ¿sabes qué? Hoy me acordé mucho de tu hijo. Oye, me acuerdo aquella vez que viví esto, que me pasó esto con él o con ella. Se siente bonito. Sí, es hablar, yo creo que desde la verdad, desde la realidad, y si lo estás haciendo desde el fondo de tu corazón, la mamá o papá o la abuelita lo sienten, eso lo sienten. Sí. Porque tú acabas de mencionar el morbo. El ser humano, de pronto, esa parte se le pasa, ¿no? Queremos saber detalles cuando eso no es lo importante. Lo importante es que ellos vivan en nosotros a través de ese amor. ¿Cómo transformamos ese dolor en amor? ¿Cómo se le hace? Bueno, yo lo menciono mucho en como el objetivo de renacer, ¿no? Es permitirte vivir el duelo para llegar como a la aceptación, como llegar ya a reencontrarte un sentido de vida cuando ya te reconstruiste, porque sí nos reconstruimos, Sí. desde honrando a nuestros hijos. ¿Sí? Para mí es como ya el dolor ya lo estoy transformando en amor. Ahora voy a vivir mi vida desde la alegría y el amor, porque mi hija era alegría y amor, ¿no? Entonces la voy a honrar de esa manera. De hecho hay una frase, yo no sé si han oído hablar de Susana Rocataliata. Sí, claro, traigo listo un libro porque se los quiero recomendar al final. Sí, el de un hijo no puede morir. Un hijo no puede morir, que ya de una vez exactamente, y ella tiene 2 frases que a mí en lo personal me encantan, ¿no? Si mi hijo era tanto amor, ella perdió a su hijo cuando tenía 5 años, y decía, si mi hijo era tanto amor, no lo voy a convertir en mi verdugo. Ay, sí. Ayer lo leí, porque les voy a recomendar también un cuadernito de trabajo precioso, y viene esa frase. Sí, y tiene otra frase que dice que el dolor es como una piedra. O decides cargarla o decides hacer una escultura. ¡Wow!
Qué bonito. ¿Sí? Entonces, para mí, el transformar el dolor en amor es cuando haces tu escultura. Cuando honras a tu hijo. A ver, mi hijo le encantaba la naturaleza, cuidar a los animales. Bueno, pues ahora me dedico, no es que tengas que hacer algo muy en grande, una asociación, una fundación, pero el estar pendiente de ciertos animalitos, ¿no? Claro. El decir, en honor a mi hijo voy a hacer eso, o en honor a mi hijo voy a ser feliz. Sí, es que como esta frase está impactante, ¿no? No voy a convertir a mi hijo en mi verdugo. Así es. A mí ayer también me movió muchísimo porque no es algo que el papá quiere hacer o mamá quiere hacer, pero al final el sufrimiento se apodera de la persona y es lo que sucede. Entonces, ahorita que te estoy escuchando, Ivonne, qué importante, de verdad, a las personas que nos están escuchando, si te gusta leer, lee, haz tu escultura, o sea, toquemos el arte, vivamos nuestras emociones, porque eso qué importante es. Elige a las personas con las que puedes hablar libremente y expresarte, porque ese dolor que te guardas, que te callas, que no permites que salga de ti, se va a convertir en amargura, en sufrimiento, ¿no? Siddhartha Gautama decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y hay papás que dicen, yo no quiero volver a ser feliz. Y ahí se establece un conflicto de lealtad porque durísimo. yo debería de haber muerto y no mi hijo. No mi hijo. ¿Sí? Y vienen muchas culpas también. Sí. En el duelo viene mucha culpa de ¿cómo voy a ser feliz si mi hijo no está? ¿Cómo voy a sonreír si mi hijo no está? Sí. Y entonces no se lo permiten. Sí, es muy duro. La verdad es que son... ¿Tú crees o ustedes creen que viene mucho de nuestra mente? ¿De lo que hace nuestra mente con nosotros? Pues mucho es cultural, yo creo. Ok. Yo creo que mucho es cultural. El negar emociones. Si yo estoy sintiendo esto, pues no puedo, no debo, Sí. porque está mal, entonces trágate todo lo que sientes. Ay, no. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sueltas? No dicen que el dolor cura el dolor, Sí. ¿no? Sintiendo ese dolor es como lo voy a transformar. Pero también hay, y lo dijiste muy bien, Ivonne, me encantó, es cultural, porque el considerar per se a la alegría o a la felicidad como algo a lo que ya no puedo aspirar, es una cuestión que atenta contra mi propia existencia, o sea, contra la vida. Es un tema contradictorio. El mejor homenaje a la vida de una persona amada es hacer que la vida florezca, que siga adelante. Ese es el mejor homenaje. No puedes ir en contra de la vida en honor a alguien a quien amaste y quien ya no está. Eso es contradictorio. Sí, además yo les pregunto, ¿no? A cualquier paciente, ¿no? ¿Cómo crees que le gustaría a tu ser querido verte? Claro. ¿Sufriendo? ¿Llorándole? ¿Terminando tu vida cuando todavía hay vida? Sí. O feliz, Ajá, realizado, claro. en homenaje a, con un nuevo sentido de vida incluso, purificado por el dolor, pero perfeccionado. Una mejor versión de ti, Así gracias a esa persona. Claro. Así es. Eso es muy hermoso, Ivonne. Sí. 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 Hay un libro que se llama Acompañar en el duelo, Ujú. de Manuel de Nevado y José González. Y ellos al inicio de este libro hacen la pregunta y dicen, empecemos con esto. Si en lugar de la persona que murió hubieses muerto tú, ¿cómo te gustaría que esa persona siguiera su vida? ¿Cómo te gustaría que él continuara su vida? ¿No? Y decimos, qué fuerte, porque entonces ahora es al revés. ¿Cómo te gustaría ver a tu hijo cuando tú mueras? ¿No? Así es. ¿Y es real? Así es. ¿Es real? Así es. Además, qué duro es vivir una vida cargando dolor. Sí, Qué duro es. sí, muy difícil.
Creo que hay puntos que podemos sugerirles a las personas que nos están escuchando, como por ejemplo lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Vivir la emoción, expresarla, hablar de sus hijos, no tener miedo, elegir a las personas con las que puedo hablar, con las que me siento cómodo para hablar. Si estoy sintiendo mucho enojo, buscar actividades como salir a correr, hacer ejercicio, llevar ese enojo a que salga, a que se exprese de mi cuerpo. Hay personas que me han dicho, es que salgo y corro, y yo le decía, y además de que corras, marca mucho los pasos, márcalos, porque el enojo se va o a las piernas o a los brazos, porque lo que quiere es defenderte, Sí. ¿no? Ahora, De este dolor. otro punto importante, Clau, es los hermanos sobrevivientes. Ok. Sí, o sea, muchas veces a lo mejor yo no, como mamá no podía ver a mis hijos, ¿no? O no puedo ver, o cuántos papás no pueden ver a sus otros hijos. Pero si están en una edad todavía chicos, niños, adolescentes, buscarles apoyo, ¿no? Sí. Sí, porque Buscarles ellos apoyo. también perdieron a su hermano Claro, o a su y hermana. ellos viven un doble duelo, porque pierden al hermano y pierden a los papás. A los papás. Y hay muchas familias que se desintegran con la muerte de un hijo. Sí, fíjate que eso también estaba leyendo en este libro que les traje de María del Carmen Castro. A mí me gusta muchísimo cómo escribe ella. Y decía, cuando una pareja ya tiene problemas un poco antes del suceso de la muerte de un hijo, entre el 60 y el 70% de las parejas terminan la relación. Si hay una buena comunicación, si la conexión es estrecha, es más probable que el matrimonio pueda continuar. La estadística es muy alta. Y esto que dices es súper importante porque esos hermanos perdieron a su hermano o a su hermana. Así es. Pero también están perdiendo a sus padres o a los abuelos, porque a veces los abuelos están conectadísimos con ese nieto, ¿no? Y entonces también viene me alejo porque no sé qué hacer con lo que estoy viviendo y sintiendo. Y los padres, aunque haya una buena relación, es importante abrir comunicación, que entiendan el proceso de duelo, que entiendan, porque empiezan las comparaciones. No, es que a él no lo amaba tanto porque no va al panteón a verlo, no llora, ¿no? Entonces empiezan esas comparaciones o el papá, la manera en como luego lo canaliza es, me voy, me ocupo, trabajo todo el día, llego cansado a dormir, y entonces no le importa, se va a trabajar, ¿no? Me deja sola, ¿sí? Entonces es importante el abrir comunicación, el que platique, ¿no? Pues yo me siento así, ¿no? Pues a mí me duele esto, que tampoco sabemos comunicarnos, y menos de emociones, y menos el hombre, que también ha crecido con muchas creencias. Sí, si una vez oía, pues creo que Amalia, que decía, pues es que Dios les dio el mismo corazón al hombre y a la mujer. Claro, ¿no? Es que sí, es cierto. Sí, pero hay un trato diferente desde niños para los hombres. Culturalmente, otra vez, como bien lo decías, de que no deben de expresar emociones porque muestran debilidad. Y el hombre no puede mostrar debilidad según esta idea culturalmente construida. Y eso te despoja de tu humanidad. Exacto. Si ya no puedes expresar emociones, ya no puedes conectar con las personas en un nivel muy íntimo. Y eso es mutilar a la misma personalidad humana. Nos hacemos menos. Ahora, los hijos ya con algo de edad saben el dolor que están viviendo los padres, y ellos se sacrifican, se hacen los fuertes para no preocupar más a los papás. Entonces también está esa parte de, pues no, tú también vive tu dolor. O sea, no tienes que sostener a nadie, entre todos se pueden sostener. Y es que eso se dice muchísimo. Ahorita que Carlos mencionaba esto, que el hombre es el sostén. Es que tú tienes que ser el fuerte porque tú eres el que dirige a la familia, el que la sostiene. Y no, a él también está doliendo, y los hijos igual. Y bueno, ya que estamos hablando de todo esto, ¿qué beneficios sientes tú que tiene el que los papás o los hermanos o la familia participe en grupos de ayuda? Porque quisiera que nos contaras un poquito sobre
este proyecto tan lindo que tú llevas a cabo, que es Renacer. Ay, sí. Pues este proyecto inició hace más de 30 años en Argentina por un matrimonio que perdió a su hijo en un accidente y dijeron que no querían que la muerte de su hijo fuera en vano. Entonces iniciaron los grupos de ayuda mutua. Y de ahí ahora ya es un movimiento a nivel mundial. Ok. ¿Sí? Entonces a mí pues me fue Diosito, porque yo digo que fue él, me fue poniendo a las personas correctas en el momento correcto, porque yo cuando murió Ale, mi hija, yo no conocía Renacer, ¿sí? Entonces después ya de haber yo elaborado mi duelo, conocí Renacer. Y entonces pues conocí a una persona que lleva a Renacer en Apizaco y cuando empiezas y de repente de la noche a la mañana yo ya tenía local, ya tenía todo para empezar a Renacer y había varios papás, ¿no? De hecho, ahora en marzo cumplimos 10 años de haber iniciado. 10 años. 10 años, qué padre. Sí. Y la verdad es que yo lo hice en honor a mi hija, ¿no? El honrarla, porque y además el decir, es tan difícil vivir este proceso solo, sí, que mejor acompaño a otros papás, ¿no? Pero han sido un proceso de 10 años de ver llegar a padres deshechos y ser testigo de ver cómo han ido transformando ese dolor en amor, ¿sí? ¿Qué encuentran en Renacer? La comprensión, la escucha, el apapacho, ¿sí? Sí. El me entiendes, tú sí me entiendes. Porque además la riqueza del grupo es que yo me identifico con él, ella se identifica con el otro, claro. ¿Sí? Entonces nos volvemos espejos, nos volvemos espejos de, sí, yo me pasé, yo sentí esto, yo sentí lo otro, y luego sucede algo muy curioso. Los que ya llevamos tiempo, nos reímos, ¿no? Sí, o sea, en la sí. misma reunión puede haber llanto y puede haber lágrima, digo, y risas, ¿sí? Entonces los padres que llegan recién con la pérdida y nos ven sonreír, desean así como, ¿cómo? ¿Se puede volver a reír? Y entonces de alguna manera damos esperanza. Claro. Y los que ya tienen tiempo, que llegaron así como ellos, se ven, ¿no? Se ven, así llegué yo, pero veo que he avanzado, ¿sí? Y entonces es un espacio donde pueden decir lo que quieran, todo mundo los va a respetar, todo el mundo los vamos a entender, nadie te va a juzgar. Ahí puedes expresar el enojo, el miedo, la tristeza, la desesperación. Sí, estoy muy enojada, estoy esto, estoy lo otro, yo quiero estar muerta, no quiero vivir, no tengo para qué vivir, o sea, y no te dicen, ay, pero tienes más hijos, no, ya sabemos que es su sentir y qué es lo que está pensando en ese momento. Claro. Pero es un espacio donde llegas y puedes llorar, que luego en tu casa no te permite llorar porque los demás se van a preocupar y van a decir que estás muy mal. Entonces, sí, claro. Renacer es una familia. Ay, qué bonito. Se ha vuelto una familia. De hecho, nos reunimos, las sesiones son cada 15 días, los lunes, en la noche, pero cuando hacemos pachangas, porque hacemos nuestras pachangas, es cuando más asisten y de veras nos reímos, disfrutamos, y hay mucho amor, o sea, de verdad nos emocionamos tanto de vernos porque de veras se siente el amor entre nosotros, ¿no? El grupo te va a brindar algo que con la familia no te pueden brindar porque no te pueden entender. Claro. Así Sí. de fácil. Porque solo quien lo vive Solamente. lo puede. Exactamente. Entender. Y decimos, y ojalá nunca nos entiendan. Ojalá. Porque si nos entienden, pues quiere decir que ya vivieron la misma experiencia que nosotros. De hecho, cuando llega un papá nuevo, dicen, a mí no me gusta dar la bienvenida porque, o sea, dicen los otros papás, ¿no? Porque pues sabemos que si llegaste aquí es porque perdiste un hijo, ¿no? Entonces, no nos gusta dar la bienvenida, pero yo les digo que yo sí. Que yo sí les doy la bienvenida porque yo sé que en ese lugar van a encontrar mucho amor y comprensión, ¿sí? Entonces sí, la verdad que para mí ha sido un privilegio y un honor acompañar
A muchos papás, muchos se han quedado, muchos no han vuelto. Se respeta. Se respeta el proceso de cada quien y la elección de cada quien. Exacto. Sí, pero ahora sí, los que han querido salir adelante, de verdad ves la transformación en muchos de ellos. Qué bonito, Ivonne. Pues muchas felicidades Sí, por gracias. este proyecto que ya es de 10 años. 10 años, sí. Sí, qué bonito. No sé si quieras, para que vayamos cerrando nuestro capítulo, dar alguna conclusión. Me gustaría que Carlos también nos comparta algo de lo que hemos platicado hoy. Pues que si perdiste un hijo o conoces a alguien que perdió un hijo, pues la manera en cómo lo podemos apoyar o nos podemos ayudar es de verdad asistiendo a Renacer, contactando a algún grupo de Renacer que hay en muchas ciudades de México. En Puebla aquí estoy yo como la coordinadora, la facilitadora, y de que se puede transformar el dolor en amor. Algo que decimos mucho es que si nuestros hijos eran amor, nos dejaron llenos. Y tenemos tanto amor que podemos compartirlo. ¿Sí? De verdad, hay mucho amor en cada papá que llega destrozado. Claro. Entonces, se puede compartir, y no nada más a otros padres que ya perdieron hijos, sino a nuestro entorno, a nuestra comunidad, al día a día con la gente con la que convives, porque realmente la vida nos cambia. Nuestro enfoque nos cambia, nuestro lente nos cambia, porque nos volvemos más humanos, nos volvemos más sensibles, claro, más empáticos. ¿Sí? Entonces, por eso nos reconstruimos siendo una mejor versión de nosotros mismos. Ay, qué bonito, Ivonne. De verdad, muchas gracias. Gracias, Gracias por estar aquí. Carlos, ¿quieres cerrar con algo? ¿Cómo no? Gracias, Ivonne. Felicidades, porque eres una muestra de que el amor es la fuerza más importante del universo. Y el amor da sentido a la vida, incluso cuando tenemos que afrontar la pérdida y el dolor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por estar aquí. Yo voy a cerrar, recordándoles que hay libros a los que podemos recurrir. Hay uno de Nancy O'Connor que se llama Déjalos ir con amor, que es precioso. Que tú nos sugerías de Un hijo no puede morir, de Susana Rocatagliata. Hay un video de ella en YouTube, que se llama Triunfos ante la adversidad, de Susana, y ella explica ahí el duelo de muerte de hijo. Muy bonito, lo explica muy bien. Véanlo también. Hay este cuadernito de trabajo que les comentaba hace rato, se llama Si has perdido un hijo, y entren a Google, ahí lo encuentran así. Es para ti si has perdido un hijo. Está precioso, viene con ejercicios, es muy cortito y a lo mejor a alguien le puede ayudar en este proceso. Y voy a cerrar con una frase que me encantó de William Shakespeare, que dice: da palabras al dolor, la desgracia que no se habla, murmura en el fondo del corazón hasta que lo quiebra. Gracias, gracias. Esto fue Pérdidas y un montón de híjoles. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, porque esto es Pérdidas y un montón de híjoles. Gracias, bye.